Narrado por Silvia Martínez para mi canal Despertar es Audiolibros. Proemio. Páginas de unos anales prehistóricos. La que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeables a la acción del agua, del fuego y del aire por un procedimiento específico desconocido. Hay en la primera página un disco de perfecta blancura destacándose sobre un fondo de un negro intenso. En la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. El primero, como sabe el que se dedica a estos estudios, representa al cosmos en la eternidad, antes de volver a despertar la energía aún en reposo, la emanación del mundo en sistemas posteriores. El punto en el disco, hasta entonces inmaculado, espacio y eternidad en Pralaya, indica la aurora de la diferenciación. Es el punto en el huevo del mundo, el germen interno de donde se desarrollará el universo, el todo, el cosmos infinito y periódico, germen que es latente o activo, periódicamente y por turnos. El único círculo es la unidad divina de donde todo procede y a donde todo vuelve. Su circunferencia, símbolo forzosamente limitado, por razón de la limitación y de la mente humana, indica la presencia abstracta y siempre incognoscible, y su plano el alma universal, aunque las dos son una. El ser blanca, solo la superficie del disco, y negro el fondo que lo rodea, muestra claramente que su plano es el único conocimiento, aunque todavía opaco y brumoso, que el hombre puede alcanzar. En este plano se originan las manifestaciones manvantáricas, porque en esta alma es donde dormita el pralaya y el pensamiento divinos, en el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras. Es la vida una, eterna, invisible, aunque omnipresente, sin principio ni fin, aunque periódica en sus manifestaciones regulares, entre cuyos periodos reina el oscuro misterio del no ser, inconsciente y sin embargo conciencia absoluta, incomprensible y sin embargo la única realidad existente por sí misma, a la verdad un caos para los sentidos, un cosmos para la razón. Su atributo único y absoluto es que ello mismo, movimiento eterno e incesante, es llamado esotéricamente el gran aliento, que es el movimiento perpetuo del universo en el sentido de espacio sin límites y siempre presente. Aquello que permanece inmóvil no puede ser divino, pero de hecho y en realidad nada existe en absoluto inmóvil en el alma universal. Casi 5 siglos antes de nuestra era, Leucipo, el preceptor de Demócrito, sostenía que el espacio estaba eternamente lleno de átomos impulsados por movimiento incesante, que daba origen en el debido transcurso del tiempo y a medida que se agregaban al movimiento rotatorio por virtud de colisiones mutuas que producían movimientos laterales. Epicuro y Lucrecio enseñaron lo mismo, añadiendo únicamente a la moción lateral de los átomos la idea de la afinidad, que es una enseñanza oculta. Desde el comienzo de lo que constituye la herencia del hombre, desde la aparición primera de los arquitectos del globo en que vive, la deidad no revelada fue reconocida y considerada bajo su único aspecto filosófico, el movimiento universal, la vibración del aliento creador en la naturaleza. El ocultismo sintetiza así la existencia una. La deidad es un fuego misterioso, vivo o moviente, y los eternos testigos de esta presencia invisible son la luz, el calor y la humedad,
Trinidad esta última que abarca y es causa de todos los fenómenos de la naturaleza. El movimiento intracósmico es eterno e incesante. El movimiento cósmico, el visible, o sea, aquel que es objeto de la percepción, es finito y periódico. Como eterna abstracción es lo siempre presente, como manifestación es finito. Así, en la dirección venidera como en la opuesta, siendo los dos el alfa y el omega de las reconstrucciones sucesivas, el cosmos, el noumeno, no tiene que ver con las relaciones causales del mundo fenomenal. Solo refiriéndonos al alma intracósmica, al cosmos ideal en el inmutable pensamiento divino, podemos decir: jamás tuvo principio ni jamás tendrá fin. Por lo que hace a su cuerpo u organización cósmica, aunque no puede decirse que haya tenido una primera construcción o que haya de tener una última, sin embargo, a cada nuevo Manvantara puede considerarse su organización como la primera y la última de su especie, puesto que evoluciona cada vez en un plano más elevado. Se declaró hace tan solo unos cuantos años que la doctrina esotérica enseña lo mismo que el budismo y el brahmanismo, y aún la cábala, que la esencia, una, infinita y desconocida, existe en toda eternidad, y que es ya pasiva o ya activa en sucesiones alternadas, armónicas y regulares. En el poético lenguaje de Manu, llámase a estas condiciones los días y las noches de Brahma. Este último está despierto o dormido. Los sabábicas o filósofos de la más antigua escuela del budismo, que todavía existen en Nepal, especulan únicamente sobre la condición activa de esta esencia, a la cual ellos llaman Sabbabat, y consideran como una necesidad el teorizar acerca del poder abstracto e incognoscible en su condición pasiva. De aquí que sean llamados ateos por los teólogos cristianos y por los sabios modernos, pues ni unos ni otros son capaces de comprender la lógica profunda de su filosofía. Los primeros no consentirán otro Dios más que la personificación de dos poderes secundarios que han dado forma al universo visible, y la cual ha venido a ser el Dios antropomórfico de los cristianos, el Jehová masculino rugiendo entre truenos y rayos. A su vez, la ciencia racionalista considera a budistas y sabábicas como los positivistas de las edades arcaicas. Si consideramos la filosofía de estos últimos, solo bajo uno de sus aspectos pueden tener razón nuestros materialistas en su manera de considerarla. Sostienen los budistas que no hay creador, sino una infinidad de poderes creadores que colectivamente forman la eterna substancia cuya esencia es inescrutable, y de aquí que no sea objeto de especulación para ningún filósofo verdadero. Sócrates rehusaba invariablemente discutir acerca del misterio del ser universal, y sin embargo a nadie se le ocurrió acusarle de ateísmo, excepto a aquellos que deseaban su muerte. Al inaugurarse un periodo de actividad, dice la doctrina secreta, tiene un lugar de expansión de esta esencia divina de fuera adentro y de dentro afuera, con arreglo a la ley eterna e inmutable, siendo el último resultado de la larga cadena de fuerzas cósmicas puestas así en movimiento progresivo, el universo fenomenal y visible. Del mismo modo, cuando sobreviene la condición pasiva, tiene lugar una contracción de la esencia divina, y la obra previa de la creación es gradual y progresivamente deshecha. El universo visible se desintegra, sus materiales se dispersan, y solitarias tinieblas es lo único que incuba una vez más sobre la faz del abismo. Empleando una metáfora de los libros secretos que explicará la idea de un modo más claro, una expiración de la esencia desconocida produce el mundo, y una inhalación es causa de que desaparezca. Este proceso ha tenido lugar de toda eternidad, y nuestro universo presente es solamente uno de la serie infinita que no ha tenido principio ni tendrá fin.
Este párrafo será explicado hasta donde sea posible en la obra presente, y si bien, tal como se haya escrito, nada contiene de nuevo para el orientalista, su interpretación esotérica puede contener, sin embargo, muchas cosas que hasta la fecha han permanecido por completo desconocidas para los eruditos occidentales. La primera figura es un disco sencillo. La segunda representa en el símbolo arcaico un disco con un punto en el centro. La diferenciación primera en las manifestaciones periódicas de la naturaleza eterna, sin sexo e infinita. Aditi en aquello, o el espacio potencial en el espacio abstracto. En su tercera etapa, el punto se transforma en un diámetro. Entonces simboliza una madre naturaleza inmaculada y divina, en el infinito absoluto que lo abarca todo. Cuando el diámetro horizontal se cruza por uno vertical, el símbolo se convierte en la cruz mundana. La humanidad ha alcanzado su tercera raza raíz. Este es el signo que representa el origen de la vida humana. Cuando desaparece la circunferencia y queda únicamente la cruz, este signo simboliza que la caída del hombre en la materia se ha realizado ya, y que comienza la cuarta raza. La cruz dentro de un círculo simboliza el panteísmo puro. La cruz no inscripta viene a ser fálica. Tenía los mismos y además otros significados que la Tao inscripta en un círculo, o que el martillo de Thor llamado cruz jaina, o simplemente vástica o suástica dentro de un círculo. Por medio del tercer símbolo, el círculo dividido en dos por un diámetro horizontal, se daba a entender la primera manifestación de la naturaleza creadora, todavía pasiva por ser femenina. La primera percepción vaga que el hombre tiene de la procreación es femenina, porque el hombre conoce a su madre más que a su padre. De aquí que las deidades femeninas fuesen más sagradas que las masculinas. La naturaleza, por tanto, es femenina, y hasta cierto grado objetiva y tangible, y el principio espiritual que la fecunda está oculto. Añadiendo a la línea horizontal en el círculo una línea perpendicular, se formó la Tao, la más antigua forma de la letra. Tal fue el símbolo de la tercera raza hasta el día de su caída simbólica, esto es, la separación de los sexos, efecto de la evolución natural. Cuando la figura se convirtió en un círculo con una línea vertical, o la vida sexual modificada o separada, un símbolo o jeroglífico doble, con las subrazas de nuestra quinta raza vino a ser una simbología el sacra, y en hebreo nakabá, de las razas primeramente formadas. Se cambió entonces en el emblema de la vida egipcio la cruz ansata, y más tarde aún en el signo de Venus. Viene luego la suástica, el martillo de Thor, en la actualidad la cruz hermética, separada por completo de su círculo, con lo que viene a ser puramente fálica. El símbolo esotérico de Kali Yuga es la estrella de 5 puntas invertida, con sus 2 puntas cuernos mirando hacia arriba. Así, este signo de la hechicería humana, posición que todo ocultista reconocerá como de la mano izquierda y empleada en la magia ceremonial. Es de esperar que gracias a la lectura de esta obra se modifican las ideas erróneas que en general tiene el público acerca del panteísmo. Es falso e injusto considerar como ateos a los ocultistas budistas y advaitis. Aunque no sean todos ellos filósofos, son por lo menos lógicos, estando fundados sus argumentos y objeciones en el raciocinio escrito. A la verdad, si el Brahman de los hindúes se tomase como representante de las deidades ocultas e inominadas de otras naciones, se verá que este principio absoluto es el prototipo del cual todas las demás han sido copiadas. Para Brahman no es Dios, porque no es un Dios. Es lo supremo y lo no supremo. Para Vara es lo supremo como causa y lo supremo como efecto.
Para Abraham es simplemente como realidad sin par el cosmos que todo lo abarca, o más bien el espacio cósmico infinito. En el sentido espiritual más elevado, por supuesto, siendo Brahman neutro, la raíz suprema inmutable, pura, libre, que jamás declina, la verdadera existencia una para Martika y el absoluto Chid y Chaitanya, inteligencia, conciencia, no puede conocer, porque aquello no puede tener objeto de conocimiento. ¿Puede llamarse a la llama la esencia de fuego? Esta esencia es la vida y la luz del universo. El fuego y la llama visible son la destrucción, la muerte y el mal. El fuego y la llama destruyen el cuerpo de un arat. Su esencia le hace inmortal. El conocimiento del espíritu absoluto, al modo que la refulgencia del sol o que el calor del fuego, no es otra cosa más que la misma esencia absoluta, dice Sankaracharya, es el espíritu del fuego, no el fuego mismo. Por tanto, los atributos de este último, calor o llama, no son atributos del espíritu, sino de aquello que este espíritu es causa inconsciente. ¿No es la sentencia anterior la verdadera clave de la filosofía de los últimos Rosacruces? Para Abraham es, en resumen, la agregación colectiva del cosmos en su infinidad y eternidad, el aquello y el esto, a quien no pueden aplicarse agregados distributivos. En el principio, esto era el mismo, uno solamente. El gran Sankaracharya explica que esto se refiere al universo y que las palabras en el principio significan antes de la reproducción del universo fenomenal. Por lo tanto, cuando los panteístas se hacen eco de los Upanishads que declaran lo mismo que la doctrina secreta, que esto no puede crear, no niegan la existencia de un creador, o más bien de un conjunto colectivo de creadores. Lo que hacen únicamente es rehusar con mucha lógica el atribuir la creación y especialmente la formación, cosas que son finitas, a un principio infinito. Para ello, para Brahman es una causa pasiva, porque es absoluta, es el mukta incondicionado, y lo único que reniega a esta causa absoluta es la omnisciencia y la omnipotencia limitadas, porque estos son también atributos reflejados en las percepciones del hombre, y porque siendo para Brahman el todo supremo, el siempre invisible espíritu y alma de la naturaleza inmutable y eterna, no puede tener atributos, pues lo absoluto excluye naturalmente la posibilidad de conexión con una idea de cualquiera, finita o condicionada. Y si los vedantinos asignan atributos únicamente a su emanación, llamándola Isvara en unión con Maya, y avidya, agnotismo y falta de ciencia, más bien que ignorancia, es difícil encontrar ateísmo alguno en esta idea, puesto que no pueden existir ni dos infinitos ni dos absolutos en un universo que se supone sin límites. Apenas puede concebirse a esta existencia que lo es por sí misma, creando personalmente. Para los sentidos y percepciones de los seres finitos, aquello es no ser, en el sentido de que es la seidad una, porque en este todo ya se oculta su coeterna y coeva emanación o irradiación inherente, la cual, al convertirse periódicamente en Brahma, la potencia masculino-femenina, se extiende en el universo manifestado. Narayana, moviéndose sobre las aguas abstractas del espacio, se transforma en las aguas de substancia concreta movidas por él, que viene a ser ahora el verbos o logo manifestado. Los brahmanes ortodoxos, aquellos que mayor oposición hacen a los panteístas y a los advaitas, llamándoles ateos, se ven obligados, si Manu tiene alguna autoridad en la materia, a aceptar la muerte de Brahma, el creador, a la terminación de cada siglo de esta deidad, 100 años divinos,
periodo que para expresarlo según nuestros años requiere 15 cifras. Sin embargo, ningún filósofo entre ellos considerará esta muerte en otro sentido que el de una desaparición temporal del plano manifestado de la existencia o como un reposo periódico. Los ocultistas están, por lo tanto, conformes con los filósofos vedantinos advaitas en lo referente al principio mencionado. Demuestran aquellos la imposibilidad de aceptar en el terreno filosófico la idea del todo absoluto, creando ni aun desenvolviendo el huevo de oro en el cual se dice que penetra para transformarse en Brahma, el creador quien se despliega más tarde en los dioses y en todo el universo visible. Dicen los ocultistas que la unidad absoluta no puede pasar a la infinidad, porque la infinidad presupone la extensión ilimitada de algo y la duración de algo, de aquel algo y el uno todo, como el espacio, el cual es su única representación mental y física en esta tierra o plano nuestro de conciencia, no es ni sujeto ni objeto de percepción. Si pudiera suponerse al todo eterno e infinito, a la unidad omnipresente, en vez de ser en la eternidad, transformándose por medio de manifestaciones periódicas en un universo múltiple o en una múltiple personalidad, aquella unidad dejaría de ser una. La idea del loque del espacio puro no es capaz ni de resistencia ni de movimiento, no es correcta. El espacio no es ni un vacío sin límites ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas. Siendo en el plano de la abstracción absoluta la deidad siempre ignota, que es un vacío solo para mentes finitas, y en el plano de la percepción mayábica el plenum, el contenedor absoluto de todo lo que es, se ha manifestado o no manifestado, es, por lo tanto, aquel todo absoluto. No existe diferencia alguna entre en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia del apóstol cristiano y las palabras del Rishi Indo. El universo vive en Brahma, procede de él y volverá a él, porque Brahma, neutro, el no manifestado, es aquel universo in abscondito, y Brahma, el manifestado, es el logos, macho-hembra, en los dogmas simbólicos ortodoxos, siendo el Dios del apóstol iniciado y el del Rishi a un mismo tiempo el espacio invisible y el visible. Al espacio se le llama en el simbolismo esotérico el eterno Madre Padre de 7 pieles. Se haya constituido desde su superficie no diferenciada hasta la diferenciada por 7 capas. ¿Qué es lo que fue? Es y será, ya haya universo o no, ya existan dioses o no existan? Pregunta el Catecismo Esotérico Censar, y la contestación es el espacio. Lo que se rechaza no es el Dios desconocido uno, y siempre presente en la naturaleza o la naturaleza in abscondito, sino el Dios del dogma humano y su verbo humanizado. En su presunción infinita y en su orgullo y vanidad inherentes, el hombre le ha dado forma por sí mismo con mano sacrílega, haciendo uso de los materiales que ha encontrado en su propia y mezquina fábrica cerebral, y lo ha impuesto a sus semejantes como revelación directa del uno y no revelado espacio. El ocultista acepta la revelación como procedente de seres divinos, si bien finitos, las vidas manifestadas, pero jamás de la vida una no manifestable. Si de aquellas entidades llamadas hombre primordial, Jnani, Budas o Jan Chohans, los Rishi Prajapati de los indos, los Elohim o hijos de Dios de los judíos, los espíritus planetarios de todas las naciones, las cuales han venido a ser dioses para los hombres, el ocultista considera también a Aditi Sakti, la emanación directa de Mula Prakriti, la eterna raíz de aquello, y el aspecto femenino de la causa creadora, Brahma en su forma akáshica del alma universal, como Maya filosóficamente y causa de la Maya humana. Pero esta manera de ver no le impide creer en su existencia por todo el tiempo que dura,
esto es, durante un Mahabharata, ni aplicar el Akasha, la radiación de Mula Prakriti, a fines prácticos, por hallarse relacionada esta alma del mundo con todos los fenómenos naturales conocidos o desconocidos por la ciencia. Las religiones más antiguas del mundo, exotéricamente, porque la raíz o fundamento esotérico es uno, son la indostánica, la mazdeísta y la egipcia. Viene luego la caldea, producto de aquellas enteramente perdida para el mundo hoy día, excepto en su desfigurado sabeísmo tal como el presente lo interpretan los arqueólogos. Después, pasando por cierto número de religiones de que se hablará más adelante, viene la judaica, que esotéricamente sigue la línea del magismo babilónico como en la Cábala, y exotéricamente es, como en el Génesis y el Pentateuco, una colección de leyendas alegóricas. Leídos a la luz del Zohar, los 4 primeros capítulos del Génesis son los fragmentos de una página altamente filosófica de cosmogonía. Dejados en su disfraz simbólico, son un cuento de niños, una horrible espina clavada en el costado de la ciencia y de la lógica, un efecto evidente de karma. El haberlos dejado servir de prólogo al cristianismo fue un cruel desquite por parte de los rabinos, los cuales conocían mejor lo que significaba su Pentateuco. Fue una protesta silenciosa contra su despojo, y a la verdad los judíos llevan hoy la ventaja a sus perseguidores tradicionales. Las creencias exotéricas anteriormente mencionadas serán explicadas a la luz de la doctrina universal a medida que avancemos. El catecismo oculto contiene las siguientes preguntas. ¿Qué es aquello que siempre es? El espacio, el eterno Anupadaka que no tiene padres. ¿Qué es aquello que siempre fue? El germen en la raíz. ¿Qué es aquello que está siempre viniendo y yendo? El gran aliento. Entonces, ¿existen 3 eternos? No, los 3 son uno. Lo que siempre es uno. Lo que siempre fue, es uno. Lo que está siendo siempre y viviendo a ser, es también uno. Y este es el espacio. Explica, oh Lanu, discípulo, el uno es un círculo no interrumpido, anillo, sin circunferencia alguna, pues no está en ninguna parte y está en todas. El uno es el plano sin límites del círculo que manifiesta un diámetro solamente durante los periodos manvantáricos. El uno es el punto indivisible no encontrado en parte alguna y percibido en todas partes durante aquellos periodos. Es la vertical y la horizontal, el padre y la madre, la cúspide y la base del padre, las 2 extremidades de la madre que no llegan en realidad a parte alguna, porque el uno es el anillo, así como también los anillos que están dentro de aquel anillo. Es la luz en las tinieblas y tinieblas en la luz, el aliento que es eterno, procede de fuera a adentro cuando está en todas partes y de dentro a afuera cuando no está en ninguna parte, o sea, Maya, uno de los centros. Se extiende y se contrae, expiración e inspiración. Cuando se extiende, la madre se difunde y esparce. Cuando se contrae, la madre retrocede y se repliega. Esto produce los periodos de evolución y de disolución, Manvantara y Pralaya. El germen es invisible e ígneo. La raíz, el plano del círculo, es fría, pero durante la evolución y el Manvantara, su vestidura es fría y radiante. El aliento caliente es el Padre que devora la generación de los elementos de múltiple faz heterogéneos y deja los de una sola faz homogéneos. El aliento frío es la madre que los concibe, la forma, los da luz y los recibe de nuevo en su seno para volverlos a formar otra vez en la aurora del día de Brahma o Manvantara.
Para que la generalidad de los lectores comprendan con mayor claridad, debe decirse que la ciencia oculta reconoce 7 elementos cósmicos, 4 de los cuales son enteramente físicos y el quinto, el éter semimaterial, el cual llegará a ser visible en el aire hacia el final de nuestra cuarta ronda, para dominar por completo sobre los demás durante toda la quinta. Los 2 restantes se hallan todavía absolutamente fuera del alcance de la percepción humana. Aparecerán, sin embargo, como presentimiento durante la raza sexta y séptima de esta ronda, y serán conocidos del todo en las rondas sexta y séptima respectivamente. Estos 7 elementos, con sus innumerables subelementos que son mucho más numerosos que los conocidos por la ciencia, son simplemente modificaciones condicionales y aspectos del elemento uno y único. Este último no es el éter, ni siquiera el akasha, sino el origen de estos. El quinto elemento, hoy en día invocado con completa libertad por la ciencia, no es el éter supuesto por Sir Isaac Newton, aunque él le llama por este nombre, habiéndolo asociado probablemente en su mente con el éter, el padre-madre de la antigüedad. Como Newton intuitivamente dice, la naturaleza es un operador perpetuo que actúa en forma circular, engendrando fluidos de sólidos, cosas físicas de cosas volátiles y volátiles de fijas, las sutiles de las groseras y las groseras de las sutiles. Así quizás pueden todas las cosas haberse originado del éter. Debe tener presente el lector que las estancias tratan únicamente de la cosmogonía de nuestro sistema planetario y de lo que es visible alrededor suyo, después de un pralaya solar. Las enseñanzas secretas referentes a la evolución del cosmos universal no se pueden dar, pues no serían comprendidas ni aun por las inteligencias superiores de esta época, y al parecer hay muy pocos iniciados, aún entre los más grandes, a quienes se ha permitido especular acerca de este punto. Además, dicen los maestros terminantemente que ni siquiera los más elevados Jan Johans han penetrado jamás los misterios más allá de los límites que separan las miríadas de sistemas solares del Sol central. Así llamado, por lo tanto, lo que se publica se refiere solamente a nuestros cosmos visibles después de una noche de Brahma. Antes que el lector pase a considerar las estancias del libro de Xian que constituyen la base de la presente obra, es absolutamente necesario que conozca los pocos conceptos fundamentales que sirven de asiento y que compenetran todo el sistema a que su atención va a ser dirigida. Estas ideas fundamentales son pocas en número, pero de su clara percepción depende la inteligencia de todo lo que sigue. Por lo tanto, no es necesario encarecer al lector, lo que importa familiarizarse con ellas desde el principio, antes de comenzar la lectura de la obra. La doctrina secreta establece 3 proposiciones fundamentales. 1. Un principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana y sólo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento y, según las palabras del Mandukya, es inconcebible e inefable. Para que la generalidad de los lectores perciba más claramente estas ideas, debe comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna, obscuramente formulada en lo inconsciente y lo incognoscible de la filosofía europea corriente, es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Hállase por de contado desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Es la seidad más bien que ser, sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. Esta seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo 2 aspectos.
Por una parte, el espacio abstracto absoluto, que representa la mera subjetividad, lo que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno ni concebir en sí mismo. Por otra parte, el movimiento abstracto absoluto, que representa la conciencia incondicionada. Los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio. Y lo que mejor simboliza el cambio es el movimiento, su característica esencial. Este último aspecto de la realidad una se simboliza también por el término el gran aliento, símbolo suficientemente gráfico para necesitar otra explicación. Así pues, el primer axioma fundamental de la doctrina secreta es esta metafísica una y absoluta seidad, simbolizada por la inteligencia finita en la Trinidad teológica. Pueden, sin embargo, servir de auxilio al estudiante algunas explicaciones más que añadiremos aquí. Herbert Spencer ha modificado últimamente su agnosticismo de tal modo que asegura que la naturaleza de la primera causa, que el ocultista deriva con más lógica de la causa sin causa, lo eterno y lo incognoscible, puede ser esencialmente la misma que la de la conciencia que reside dentro de nosotros. En resumen, que la realidad impersonal que compenetra el cosmos es el puro no humano del pensamiento. Este adelanto de su parte le lleva muy cerca del principio esotérico y vedantino. Para Brahman, la realidad una, lo absoluto, es el campo de la conciencia absoluta. Esto es, aquella esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada y de la cual la existencia consciente es un símbolo condicionado. Pero no cuanto salimos en nuestro pensamiento de esta, para nosotros absoluta negación, surge el dualismo en el contraste de espíritu o conciencia y materia, sujeto y objeto. El espíritu o conciencia y la materia, sin embargo, deben ser considerados no como realidades independientes, sino como los dos símbolos o aspectos de lo absoluto. Para Brahman constituye la base del ser condicionado, ya sea subjetivo ya objetivo. Considerando esta triada metafísica como la raíz de la cual procede toda manifestación, el gran aliento toma el carácter de ideación precósmica. Él es la fuente y origen de la fuerza y de toda conciencia individual y provee de inteligencia directora al vasto plan de la evolución cósmica. Por otra parte, la substancia raíz precósmica Mula Prakriti es el aspecto de lo absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza. Así como la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual, así también la sustancia precósmica es el substratum de la materia en sus varios grados de diferenciación. Por lo dicho, se verá con claridad que el contraste de estos dos aspectos de lo absoluto es esencial para la existencia del universo manifestado. Separada de la substancia cósmica, la ideación cósmica no podría manifestarse como conciencia individual, pues solo por medio de un vehículo, upadhi, de materia, surge esta conciencia como yo soy yo, siendo necesaria una base física para enfocar un rayo de la mente universal a cierto grado de complejidad. A su vez, separada de la ideación cósmica, la substancia cósmica permanecería como abstracción vacía y ninguna manifestación de conciencia podría seguirse. El universo manifestado, por lo tanto, está informado por la dualidad, la cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación. Pero así como los polos opuestos de sujeto y objeto, de espíritu y materia, son tan solo aspectos de la unidad una, en la cual están sintetizados, así también en el universo manifestado existe algo que une el espíritu a la materia, el sujeto al objeto. Este algo desconocido al presente para la especulación occidental es llamado Fojat por los ocultistas. Es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la substancia cósmica como leyes de la naturaleza. Fojat es así
la energía dinámica de la ideación cósmica, o considerado bajo su otro aspecto, es el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación, el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Yan Chohans, los arquitectos del mundo visible. Así, del espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia, de la substancia cósmica los diversos vehículos en que esta conciencia se individualiza y llega al yo, a la conciencia de sí mismo o conciencia reflexiva, mientras que Fojad en sus manifestaciones varias es el eslabón misterioso que une la mente a la materia, el principio vivificador que electriza cada átomo para darle vida. El siguiente resumen ofrecerá al lector una idea más clara lo absoluto, el Parabrahman de los vedantinos o la realidad de una Sat, que es, como dice Hegel, al mismo tiempo absoluto ser y no ser. Segundo, el primer logos, el logos impersonal y en filosofía no manifestado, el precursor del manifestado. Esta es la primera causa, lo inconsciente de los panteístas europeos. Tercero, el segundo logos, espíritu, materia, vida, el espíritu del universo, Purusha y Prakriti. Cuarto, el tercer logos, la ideación cósmica, Mahado, inteligencia, el alma universal del mundo, el noumeno cósmico de la materia, la base de las operaciones inteligentes de la naturaleza, llamada también Mahabudhi. La realidad una, sus aspectos duales en el universo condicionado. Además, la doctrina secreta afirma, segundo, la eternidad del universo in toto, como plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad del peregrino. Es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma. Según dice el libro de Xian, la aparición y desaparición de mundos es como el flujo y el reflujo regular de las mareas. Esta segunda sección de la doctrina secreta es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo o de decadencia y crecimiento, que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza. Alternativas tales como día y noche, vida y muerte, sueño y vigilia son hechos tan comunes, tan perfectamente universales y sin excepción, que será fácil comprender cómo vemos en ellas una de las leyes absolutas fundamentales del universo. Enseña también la doctrina secreta. Tercero, la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida, y la peregrinación obligatoria para todas las almas, destellos suyos a través del ciclo de encarnación o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica, durante todo el término de aquel. En otras palabras, ningún buddhi puramente espiritual, alma divina, puede tener una existencia consciente independiente antes que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal, o sea, el alma suprema, haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvantara y adquirido la individualidad, primeramente por impulso natural y después por los esfuerzos propios conscientemente dirigidos y regulados por su karma, ascendiendo así por todos los grados de inteligencia desde el manas inferior hasta el superior, desde el mineral y la planta al arcángel más sano, Yani Buda. La doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite en el hombre ni privilegios ni dones especiales, salvo aquellos ganados por su propio ego, por esfuerzo y mérito personales a través de una larga serie de metempsicosis y reencarnaciones. Por esto dicen los hindúes que el universo es Brahman y Brahma,
porque Brahman está en todos los átomos del universo, siendo los 6 principios de la naturaleza la expresión o los aspectos diversamente diferenciados del séptimo y uno, única realidad en el universo, sea cósmico o microcósmico, y también porque las permutaciones psíquicas, espirituales y físicas del sexto, Brahma, el vehículo de Brahman, en el plano de la manifestación de la forma, se consideran antífrasis metafísica como ilusorias y mayávicas, pues aunque la raíz de todos los átomos individuales y de todas las formas colectivamente es este séptimo principio, la realidad una, sin embargo en su apariencia manifestada fenomenal y temporal, todo ello es tan solo una ilusión pasajera de nuestros sentidos. En su modo de ser absoluto, el principio único bajo sus 2 aspectos para Brahman y Mula Prakriti carece de sexo y es incondicionado y eterno. Su emanación manvantárica, periódica o irradiación primaria es también una, andrógina y en su aspecto fenomenal finita. Cuando la irradiación irradia a su vez, todas sus irradiaciones son también andróginas, convirtiéndose en los principios masculino y femenino en sus aspectos inferiores. Después de un pralaya, ya sea el mayor, ya sea el menor, este último dejando a los mundos en status quo, lo primero que despierta la vida activa es el plástico akasha, el padre-madre, el espíritu y el alma del éter, o sea, el plano del círculo. El espacio es llamado la madre, antes de su actividad cósmica, y el padre-madre en la primera etapa de su despertar. En la Cábala es también padre-madre-hijo, pero mientras en la doctrina oriental estos constituyen el séptimo principio del universo manifestado, o su alma, buddhi, manas, espíritu, alma, inteligencia, ramificándose y dividiéndose la tríada en 7 principios cósmicos y en 7 principios humanos, en la cábala occidental de los místicos cristianos se considera la tríada o trinidad, y entre sus ocultistas el Jehová macho-hembra, Javá. En esto estriba toda la diferencia entre las trinidades esotérica y cristiana. Los místicos y los filósofos, los panteístas orientales y occidentales sintetizan su tríada pregenética en la abstracción divina pura. El ortodoxo la antropoformiza. Hiran Yagarbha Hari Sansara, las 3 hipostasis del espíritu que se manifiesta, el espíritu del Espíritu Supremo, con cuyo título saluda Prithvi, la tierra, a Vishnu en su avatara primero. Son las cualidades abstractas puramente metafísicas de la formación, la conservación y la destrucción, y son las 3 divinas avastas, hipóstasis de lo que no perece con las cosas creadas. Ashyuta, nombre de Vishnu, mientras que el cristiano ortodoxo es sin de su deidad creadora personal en los 3 personajes de la Trinidad y no admite ninguna deidad superior. Esta última es, en ocultismo, el triángulo abstracto. Para el ortodoxo es el cubo perfecto. El Dios creador o los dioses reunidos son considerados por el filósofo oriental como Brantidas Shanata, falsas apariencias, algo concebido por razón de apariencias erróneas como una forma material y que se explica como precedente del concepto ilusorio del alma humana personal y egotista, el 5º principio inferior. La traducción corregida que aparece en las notas de Fitzedward Hall a la versión de Wilson del Vishnu Puranas lo expresa de un modo feliz. Brahma en su totalidad tiene esencialmente el aspecto de Prakriti, así desplegado como sin desplegar, Mula Prakriti, y también el aspecto del espíritu y el aspecto del tiempo. El espíritu, oh tú 2 veces nacido, es el aspecto principal del Brahma Supremo. El aspecto siguiente es doble, Prakriti, a la vez desplegado y sin desplegar, y el último es el tiempo. A Cronos se le representa también en la teogonía órfica como siendo un dios o agente engendrado.
En esta etapa del despertar del universo, el simbolismo sagrado lo representa como un círculo perfecto con el punto raíz en el centro. Este era un signo universal y por lo tanto lo encontramos también en la Cábala. Sin embargo, la Cábala occidental en la actualidad en manos de los místicos cristianos lo ignora por completo, a pesar de hallarse claramente presentado en el Zohar. Estos sectarios comienzan por el fin y presentan como símbolos del cosmos pregenético al signo de la cruz circunscrita en un círculo, llamándolo la unión de la rosa y de la cruz, el gran misterio de la generación oculta, de donde procede el nombre Rosa Cruz. Esto puede deducirse de uno de los más importantes y mejor conocidos de sus símbolos, el cual hasta la fecha jamás ha sido comprendido ni aun por los mismos místicos modernos. Este es el pelícano rasgando su seno para alimentar a sus 7 hijos, el verdadero credo de los hermanos de la Rosa Cruz y una emanación directa de la doctrina secreta del Oriente. Brahman neutro es llamado Kalamsa, que significa, según lo explican los orientalistas occidentales, el cisne eterno u oca, y lo mismo es Brahma, el creador. Así se da lugar a un gran error. A Brahman neutro debe hacerse referencia como Hamsa Vahana, en el que usa el cisne como vehículo, y no a Brahma, el creador, que es el verdadero Kalahamsa, mientras que Brahman neutro es Hamsa y Ahamsa, y como se explicará en los comentarios. Téngase presente que los términos Brahma y para Brahman no se emplean aquí porque pertenezcan a nuestra nomenclatura esotérica, sino sencillamente por ser más familiares a los estudiantes de Occidente. Ambos son los perfectos equivalentes de nuestros términos de 1, 3 y 7 vocales, que corresponde al todo en uno y el uno todo en todo. Tales son los conceptos fundamentales en que se apoya la doctrina secreta. No sería este lugar a propósito para hacer una defensa ni para dar pruebas de su valor racional inherente, ni puedo tampoco detenerme a demostrar cómo se hallan de hecho contenidos en todos los sistemas de filosofía dignos de este nombre, si bien a menudo bajo un disfraz engañoso. Cuando el lector los haya comprendido claramente y haya visto la luz que arrojan sobre todo los problemas de la vida, no necesitará mayor justificación a sus ojos, puesto que su verdad será tan evidente para él como la luz del sol. Paso, por tanto, al asunto objeto de las estancias, tal como se dan en este volumen, comenzando por presentarlas en una relación escueta con la idea de facilitar el trabajo del estudiante al poner ante su vista en pocas palabras el concepto general explicado en ellas. La historia de la evolución cósmica, tal como se halla expuesta en las estancias de Xi'an, es, por decirlo así, la abstracta fórmula algebraica de esta evolución. Por lo tanto, el lector no debe concebir la esperanza de encontrar en ellas la explicación de todas las etapas y transformaciones que tienen lugar entre los comienzos de la evolución universal y nuestro presente estado. Sería imposible dar explicación que sería incomprensible a quienes ni siquiera pueden hacerse cargo de la naturaleza del plano de existencia inmediato, al que por el momento se haya limitada su conciencia. Las estancias de Xi'an dan, por lo tanto, una fórmula abstracta que puede aplicarse mutatis mutandis a toda evolución, a la de nuestra Tierra diminuta, a la de la cadena de planetas de que esta Tierra forma parte, a la del universo solar que pertenece a esta cadena, y así en escala ascendente, hasta que la mente vacila y quede exhausta por el esfuerzo realizado. Las 7 estancias que en este volumen se dan representan los 7 términos de esta fórmula abstracta. Se refieren y describen las 7 grandes etapas del proceso evolutivo de que tratan los Puranas, como las 7 creaciones, y la Biblia como los días de la creación. La estancia 1 describe el estado del todo durante el pralaya, antes del primer movimiento del despertar de la manifestación. Basta pensar un momento para comprender que tal estado solo puede expresarse simbólicamente
pues es imposible describirlo y ni aún puede ser simbolizado sino por medio de negaciones, porque siendo el estado de lo absoluto per se, no puede tener ninguno de aquellos atributos específicos que nos sirven para describir los objetos en términos positivos. De aquí que sólo puede sugerirse tal estado por medio de la negación, en todos aquellos atributos más abstractos que los hombres sienten, más bien que conciben como el límite más remoto a que puede llegar su poder de concepción. La estancia 2 describe una etapa que para una inteligencia occidental viene a ser casi idéntica al estado referido en la primera estancia, que el explicar la idea de su diferencia requeriría por sí sola un tratado. Por tanto, debe quedar a la intuición y a las facultades más elevadas del lector el penetrar hasta donde sea posible la significación de las frases alegóricas de que se hace uso. En verdad, hay que tener presente que todas estas estancias hablan más a las facultades íntimas que a la inteligencia ordinaria del cerebro físico. La estancia 3 describe el despertar del universo a la vida después del pralaya. Refiere cómo surgen las mónadas de su estado de absorción en el seno del Uno, cuya etapa es la primera y superior en la formación de los mundos. El término mónada puede aplicarse lo mismo al más vasto sistema solar que al átomo más diminuto. La estancia 4 presenta la diferenciación del germen del universo en la jerarquía septenaria de poderes divinos conscientes, que son las manifestaciones activas de la suprema energía una. Ellos son los constructores y modeladores, y en último término, los creadores de todo el universo manifestado, en el único sentido en que el nombre del creador es inteligible. Dan forma al universo y lo dirigen. Son los seres inteligentes que ajustan y vigilan la evolución, encarnando en sí mismos aquellas manifestaciones de la ley una que conocemos como leyes de la naturaleza. Genéricamente son conocidos con el nombre de Yan-Chohans, si bien cada uno de los diversos grupos tiene su propia denominación en la doctrina secreta. Esta etapa de la evolución es llamada en la mitología india la creación de los dioses. La estancia 5 describe el proceso de la formación del mundo, en primer lugar materia cósmica difusa, después el torbellino ígneo, la primera etapa de la formación de una nebulosa. Esta nebulosa se condensa y después de pasar por varias transformaciones forma un universo solar, una cadena planetaria o un solo planeta según los casos. La estancia 6 indica las etapas subsiguientes de la formación de un mundo, mostrando la evolución de este mundo hasta su cuarto gran periodo que corresponde al periodo en que vivimos actualmente. La estancia 7 continúa la historia trazando el descenso de la vida hasta la apariencia del hombre, y así termina el libro primero de la doctrina secreta. El desarrollo del hombre desde su primera aparición sobre esta tierra en la ronda actual hasta el estado en que hoy se encuentra constituirá el asunto de los libros tercero y cuarto. Las estancias que forman la tesis de todas las secciones de esta obra se presentan traducidas en lenguaje moderno, pues hubiera sido por demás inútil el hacer el asunto más dificultoso con la introducción de la fraseología arcaica del original, cuyo estilo y palabras son enigmáticos. Se intercalan extractos de las traducciones china y tibetana y sánscrita de los comentarios y glosas originales del Censar sobre el libro de Xian. Siendo esta la primera vez que dichas traducciones se vierten a un lenguaje europeo, es casi necesario decir que tan solo son aquí citadas porciones de las 7 estancias. Si se publicasen completas serían incomprensibles para todos, excepción hecha de unos cuantos elevados ocultistas. Tampoco hay necesidad de asegurar aquí al lector que la escritora, o más bien la humilde reproductora de estas líneas, no entiende mejor que la mayor parte de los profanos aquellas porciones suprimidas. Con objeto de facilitar la lectura y de evitar referencias demasiado frecuentes a notas puestas al pie, se ha considerado más cómodo reunir textos y glosas usando los nombres propios, sánscritos y tibetanos cuando no pudiesen evitarse, con preferencia a los originales, con tanta mayor razón cuanto que tales nombres son todos aceptados como sinónimos, usándose los últimos tan solo entre los maestros y sus chelas o discípulos.
Si hubiera de traducirse al español el versículo primero, empleando únicamente los sustantivos y términos técnicos que constan en una de las versiones tibetanas y censar, diría como sigue. Todo esto sonaría como un completo abracadabra. Como esta obra se ha escrito para instrucción de los estudiantes de ocultismo y no en beneficio de los filólogos, evitaremos términos extranjeros semejantes. Siempre que sea posible, únicamente se dejan los términos intraducibles que no se comprendan sin una explicación, pero todos ellos se darán en su forma sánscrita. No hay para qué recordar al lector que estos son, en casi todos los casos, los últimos desarrollos de este lenguaje y pertenecen a la quinta raza raíz. El sánscrito, tal como ahora se conoce, no fue hablado por los atlantes, y la mayor parte de los términos filosóficos empleados en los sistemas de la India posteriores al periodo de Mahabharata no se encuentran en los Vedas ni en las estancias originales, sino tan solo sus equivalentes. Al lector que no sea teósofo se le invita una vez más a considerar todo lo que sigue como un cuento de hadas, si así le parece. Todo lo más como una especulación de soñadores aún no demostrada, y en el peor de los casos como una de tantas hipótesis científicas pasadas, presentes y futuras, algunas de las cuales ya han muerto, mientras otras todavía están de pie. No es ella, en sentido alguno, menos científica que muchas de las llamadas teorías científicas, pero en todo caso es más filosófica y más probable. En vista de los muchos comentarios y explicaciones que se necesitan, las referencias a las notas se señalan de la manera acostumbrada, al paso que las sentencias que tienen que ser comentadas se marcan con letras. Se añaden algunas materias en los capítulos que tratan del simbolismo, los cuales contienen a menudo mayor instrucción que los comentarios.